Empezar en la segunda parte de Corintios, Primera de Corintios capítulo 2, vamos a empezar ahí. Y se los digo, no era un tema, no es un capítulo que de los que más me apasione, pero en esta semana que lo estuve estudiando otra vez para redondear lo que Dios tiene que hablarnos, me gusta cada vez más y más, y se está convirtiendo en un pasaje de los favoritos ahorita. Entonces, pues bueno, gloria a Dios, espero que para usted también. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder conocer tu palabra, que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe, porque verdaderamente eso es lo que nosotros venimos a estar aquí, Señor, a escucharte a ti, a hablar tu palabra y que tu palabra transforme nuestras vidas. Te damos gracias porque en el nombre de Jesús todo esto es posible. Amén. Bueno, acuérdense, acabamos la vez pasada el libro de Romanos. Romanos trata un tema en particular, Corintios trata otro tema en particular. Por ejemplo, en Romanos, Pablo habla mucho acerca de por qué el hombre es pecador y por qué necesita un salvador, y habla mucho acerca de la justificación por fe, y habla mucho acerca de que nosotros teníamos una naturaleza pecaminosa. Yo siempre les he enseñado que nosotros no tenemos una naturaleza pecaminosa. Muchas personas, predicadores, predican que todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. Usted puede leer y estudiar la Biblia más a fondo y usted puede llegar a su propia conclusión, pero a mí lo que la Biblia me enseña es que en Cristo Jesús, en Colosenses capítulo 2, versículo, se me confunde si es el 11, creo que es el 11, dice que Cristo nos circuncidó la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿por qué la quiero volver a meter? Lo que pasa es que muchas veces las personas en Romanos no entienden cuando Pablo está hablando que estaba hablando en pasado y luego estaba viviendo la nueva vida en el Espíritu Santo, que es diferente. Entonces, a veces no comprendemos esa parte, ¿no? Entonces la gente se queda atrapada con lo que Pablo, es que Pablo tenía una lucha. No, Pablo no tenía una lucha, la tenía antes de venir a Cristo, igual que toda persona. Ahora, cuando estamos en Cristo, tú y yo no tenemos una lucha contra nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos una lucha contra, ¿qué nos dice Pablo en Timoteo? Nos dice Pablo que la única batalla de la fe está en la mente. Es la única. Yo no tengo una lucha contra mi propia naturaleza pecaminosa, porque no la tengo. Tengo una lucha contra mi mente. La misma Biblia nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, que tenemos una mente que tenemos que renovar y un cuerpo que meter en servidumbre. Es decir, el cuerpo va flojito y cooperando con el que gane la lucha. ¿Sí me explico? O sea, ya no es mi carne, sino es mi mente. Mi mente. Por eso Pablo dice, con mi mente quiero servir a Dios, pero no puedo, y hay otra ley que me explico. Es un tema muy profundo, pero bueno, usted lo puede después de ahí. Después nos dice en 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice que tenemos la nueva naturaleza en Cristo. Es decir, si yo tengo la nueva naturaleza en Cristo, yo ya no puedo tener una vieja naturaleza, ¿cierto? No puedo tener dos naturalezas, tengo una sola en Cristo. Entonces, pues bueno, es un tema muy largo que Pablo trata varios versículos de ahí, etcétera, etcétera. Los romanos van muy enfocado a ese tema, ¿ok? A enseñarle a la gente que por la naturaleza podemos observar que hay un Dios, que Dios existe y que tenemos que venir a ese Dios, pero la vieja naturaleza no nos deja venir a ese Dios ni obedecer a Dios. Pero cuando venimos a ese hermoso Dios que ahora nos da paz y aceptamos a Cristo Jesús, porque todos somos pecadores y todos necesitamos arrepentirnos, ahora podemos servir a ese Dios si nosotros sujetamos nuestra mente y nuestro cuerpo y se lo entregamos a Dios para obedecerlo, ¿ok? Y luego Pablo nos tiene unos poquitos relatos ahí. Ahora, en Corintios es totalmente diferente. En Corintios es como que si Pablo se fue, dejó Corintios, una iglesia bien ordenada, la dejó Pablo, la iglesia, y se va Pablo a sus viajes misioneros a seguir visitando otras iglesias, y de repente después de un año le dice, ¿no supiste que Meli andaba así? ¿No supiste que Alejandro así, el otro andaba así, Margarita así? Y le llegan todos los chismes a Pablo, ¿verdad? Entonces Pablo empieza a recopilar todas esas cosas para decirle a Dios, ¿qué está pasando en la iglesia de Corintios? Y entonces Dios empieza a hablarle a Pablo, y Pablo empieza a exponer los casos que hay en una vida práctica. Pablo, si se dan cuenta,
en algunos temas sí reprende muy duro, como el tema del que estaba fornicando con la mamá de su papá, con la esposa de su papá. Pero en otros temas, Pablo habla de una vida muy práctica. Corintios es una vida muy práctica. Primera Corintios y Segunda Corintios es una vida muy práctica para nosotros los cristianos de lo que nos pasa. Y es que nos habla mucho en contexto, pero también hoy en día sigue operando en nuestras vidas. Es decir, por ejemplo, en el capítulo 1 que vimos la semana pasada, ¿qué es lo que pasa en el capítulo 1? Pablo, al principio del capítulo 1, da una acción de gracias, se presenta como Pablo. En la segunda parte del capítulo 1, Pablo dice, ¿acaso está Cristo dividido? ¿Qué significa eso? Significa que hoy en día hay muchas denominaciones también, ¿verdad? Parece que Cristo está dividido y las denominaciones se pelean entre ellas, las pentecostés, las bautistas, estos, aquellos, los otros, los adventistas, aquellos, los otros. Hay denominaciones y hay sectas que son muy diferentes. Por ejemplo, ¿qué es una secta? Los testigos de Jehová. ¿Qué es una secta? Los mormones. ¿Por qué es una secta y por qué no son parte del cristianismo? Los católicos también son una secta. ¿Pero por qué son secta? Porque verdaderamente ellos no creen que Jesús es Dios. Y ese es el centro de todo lo que nosotros predicamos y vivimos. Si no es el fundamento que Jesús es Dios, no hay más. Los testigos de Jehová creen que Jesús es un ángel. ¿Sí me explico? Esas son sectas. Ahora, hay muchas denominaciones y podemos tener un poquito de diferencias doctrinales. Yo, como siempre les digo, ¿saben por qué existen los bautistas 1, bautistas 2 y bautistas 3? Porque no se ponían de acuerdo si tocar un instrumento como batería era pecado o no. Entonces, los que creían que no, ya hicieron bautistas 2. Y otros no se ponían de acuerdo en el color de las alfombras y que no debería haber alfombras ni ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es eso? Es bautistas 3. Cosas así se fueron derivando. Algunos denominaciones se fueron muy extremos. Hay casos de denominaciones muy extremos, como los unitarios. Los unitarios creen que no existe la Trinidad, creen nomás que Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todo en Él un solo, pero ellos no creen en la Trinidad. La mayoría de las denominaciones creemos en la Trinidad, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como uno solo. Y cosas de esas. Y ellos te tachan, a nosotros los trinitarios nos tachan de idólatras por adorar a 3 dioses. Cuando en realidad pues no es así, no adoramos a 3 dioses, es un solo Dios, amén. Pero bueno, lo que quiero es que usted sepa que hay muchas denominaciones. ¿Se da cuenta de lo que Pablo estaba tratando? Hoy en día también está. Y hoy en día hay otro problema más añadido. ¿Cuál es el problema? Que muchas personas hoy en día ya están también tan divididas, no tanto por las denominaciones. Es que muchas denominaciones se han diluido. Por ejemplo, puede haber salido un predicador de una bautista y formó su propia iglesia y ya no sigue la corriente bautista, sigue la corriente bautista y la corriente no sé qué, y con esto, con la teología. Entonces ahí van y hace una mezcolanza de una iglesia, ¿no? Entonces eso es lo que Pablo dice ahí. Pablo está diciendo, ¿acaso está Cristo dividido? Todos dicen, yo soy de Cefas. Apolos, ¿sí se acuerdan quién era Apolos? En el libro de Hechos nos dice que Apolos era un hombre muy elocuente, un hombre que hablaba muy bien la palabra de Dios, pero tenía poco conocimiento de la palabra de Dios, hasta que vino Priscila y Aquila y le explicaron más abundante o más abiertamente el camino de Dios, ¿ok? Entonces, si a mí me ponen a Pablo o a Apolos, yo me quedo con Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo tenía un profundo conocimiento de la palabra de Dios. Aquilas era una persona que se acaba de convertir, tal vez tenía 3, 4, 5, 10 años en el camino del Señor, pero tenía un conocimiento más limitado de la palabra de Dios, y Pablo tenía un conocimiento más experiencial. Entonces Pablo está diciendo ahí, yo no soy más que Apolos, ni Apolos es más que yo. Y Pablo está diciendo, ni Cefas, ni esto, ni el otro. Y lo dice, ¿acaso yo morí por ustedes? No. ¿Quién murió por ustedes? Cristo murió por ustedes. Entonces, hoy en día es lo que hay que entender, que las iglesias todas debemos de caminar en una unidad perfecta. Todos debemos de caminar en esa unidad de que saber que Cristo murió por nosotros. Yo no soy de tal iglesia en el sentido figurado de que solamente soy de esa iglesia. No, somos de la iglesia católica se denomina la iglesia universal, pero en realidad la iglesia universal somos los creyentes verdaderos en Cristo Jesús.
Entonces, nosotros somos la iglesia universal, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús y hemos resucitado con Él a una nueva vida. Pero entonces, pastor, ¿por qué estoy aquí con usted? Bueno, porque usted ha decidido que yo sea su pastor y que esta sea su casa. ¿Sí me explico? Y usted ha decidido que eso sea, porque la Biblia sí nos dice que tenemos que tener a alguien que vela por nosotros y a quien rendirle cuentas aquí en la tierra. Usted no sabe, pero si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que los pastores Dios los puso para que rendiésemos cuentas los creyentes y Él rendiese cuentas delante de Dios por nosotros. Es decir, nosotros tenemos que velar que las ovejas que Dios me ha dado estén encarriladas y en camino buscando de Dios. Y aquellas ovejas que no quieren estar en el camino, dice el Señor Jesucristo, pues nunca fueron del redil. Y aquella que no se quiere, no te preocupes, yo disciplino a todo hijo que se aparte. Entonces, bueno, a mí lo que me corresponde es que usted no sea disciplinado, y si se aparte, va a ser disciplinado. ¿Sí me explico? Por eso a veces los pastores metemos disciplina física aquí. A veces viene una persona y una vez una persona me dijo, oye, ¿sabe qué? Estuve cayendo en pecado, esto, que lo otro. Pues ya no puedes participar de esto por un rato. Es una disciplina física y tienes que hacer esto, aquello, el otro. ¿Por qué? Porque ahí se muestra tu corazón, en la humildad de quererlo hacer. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, eso es lo que dice ahí Pablo. Y luego después, la parte final del capítulo 1, dice ahí Pablo, Cristo, poder y sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Está diciendo Pablo, por más que nosotros prediquemos con palabras elocuentes, con palabras bonitas, no hay poder en nuestras palabras, el poder está en Cristo. Nosotros le tenemos que presentar a Cristo, que murió, que vivió, murió y resucitó por nosotros. Eso es el poder de Dios, ¿ok? Entonces, eso fue lo que estudiamos la semana pasada, todo eso, ¿ok? Ahora vamos al capítulo 2. Son 16 versículos. Es algo, yo le dije al Señor, vamos a avanzar de una vez el 2 y el 3, y el Señor me dijo, no, nomás el 2. Esperamos confío en que el Señor nos dé mucha profundidad en cada versículo. Entonces, pues bueno, gloria a Dios. Entonces, Pablo, si se fijan, en el capítulo 18 del capítulo 1, pero en el capítulo 1, versículo 18, Pablo está hablando de Cristo, el poder, la sabiduría de Dios, ¿ok? Después, en el capítulo 2, versículo 1, va a empezar a hablar un poquito acerca de lo mismo. Sigue el mismo tema, estamos en el mismo tema. ¿Qué es lo que está pasando en Corintios? La iglesia en Corintios, hasta ahorita, hasta el capítulo 2, Pablo está tocando el tema de que la iglesia se estaba dividiendo. ¿Por qué estaba dividiendo? Porque decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de esto y de aquello y del otro. Dice ahí, capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Pablo lo que está diciendo aquí es que, si se fijan en el capítulo, en versículo 1 dice, no fui con excelencia de palabras. Yo siempre les he dicho a las personas, es bonito usted si va a ser un predicador o va a llevar la palabra de Dios, es bonito que usted se prepare para poder preparar un tema y dar esos temas, claro que sí, pero lo que es más bonito es tener una vida que cante lo que predica, que viva lo que predica y que viva lo que cante. Decía un pastor, creo que es el pastor también David Ormachea, dice, el cristiano es el más mentiroso de todos. Canta verdades que no vive. Canta verdades. Señor, te rinda mi corazón. Y ahí está uno cantando la canción, a tus pies, y no queremos pasar ni 10, 15 minutos a los pies del Señor para orar. ¿Cierto? ¿Verdad? Dice, el cristiano es una persona que canta verdades que no vive. Y eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Yo no quise venir con ustedes con excelencia de palabra. Yo no quise preparar un gran discurso. Yo no quise preparar todo esto para decirles, oh, qué bien predica Pablo. Sino yo vengo a exponerles que yo tengo una vida devocional con Dios. Y mi vida devocional privada con Dios, eso es lo que va a traer el poder para ustedes hablarles y hablar a sus vidas. Porque lo único que cambia vidas es el Espíritu Santo.
Y de eso se trata todo el capítulo 2. El capítulo 2 se trata de que hay muchas personas que quieren exponer con gran elocuencia, con gran cosa, pero en realidad nada de eso funciona. Si la persona que lo predica no está bajo la voluntad del Espíritu Santo, viviendo lo que el Espíritu Santo dice. Porque si yo estoy viviendo la voluntad del Espíritu Santo, aunque yo hable mal, el Espíritu Santo es el que se mueve. Ahora, eso no me exima a mí de prepararme y estar listo para lo que debo estar. ¿Sí me explico? Pero mi vida vivida para Cristo es el poder de Dios a través de mí, con el cual yo puedo predicarles a otros. Y usted también. Su vida devocional en la oscuridad, cuando nadie lo ve, en la intimidad, lo que usted vive en esos momentos, cómo reacciona en esos momentos, es el poder del Espíritu Santo, que al momento de usted hablar, eso es lo que va a salir, poder del Espíritu Santo. Yo hace mucho me preocupaba mucho por el cómo predicar. Veía grandes predicadores, observaba grandes predicadores, los imitaba. Por eso hoy en día, si se da cuenta que la mayoría de las iglesias, todos están imitando a todos. Ahí se para Dante Gebel y se paran no sé cuántos, y todos están igual como Dante Gebel. Hoy tú vas a una iglesia y todos están igualitos, se sientan en una sillita y empiezan a platicar y a platicar y a platicar. No tocan versículos de la Biblia, empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y al final, el humo. Traes un problema, ¿verdad? Sí, todos estamos con problemas. Pasa al frente. Y ahí va rápido el del piano. Tin, 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 tin. Cuán bello es el Señor. No, cambie la otra que diga. El Señor lo hará. Y ahí van todos. ¿Qué es eso? Es un mover emociones. Yo, si quiero hablarles de algo, no ocupo. Vamos a decir una cosa. Y todos los que hemos estado en ventas, sabemos, no con el orgullo, así que no ocupo el Espíritu Santo, pero todos sabemos que para vender no es como que tenemos que depender del Espíritu Santo. Como cristianos, lógicamente sí, no me malinterpreta, me refiero como humanos, ¿verdad? Como humanos, la persona, el que no conoce a Cristo, vende sin Cristo, ¿sí o no? Vende. ¿Y cuántos hemos venido con tantas cosas que compramos de tantas chucherías? Es más, porque nos los han vendido muy bien, ¿cierto? Porque hay grandes elocuentes, hay grandes personas que son elocuentes para vender, ¿cierto? Bueno, muchos cristianos que se dicen cristianos, adelante, sustituyen al Espíritu Santo por la elocuencia y lo sustituyen por la palabrería y por el poder de convencimiento, no por el poder del Espíritu Santo, sino por el poder del convencimiento. Y eso es lo que Pablo más adelante nos va a decir. No se trata de eso. Se trata de vivir lo que predicas y que a través de lo que vivas, que predicas, el Espíritu Santo se manifieste. Y cuando tú te estás viviendo lo que predicas y les hablas a otras personas que viven lo que le estás predicando, se conectan y el Espíritu Santo empieza a hablar. Pero la persona de allá que no vive lo que le estás predicando, ni se conecta. Hoy en día la iglesia está llena de sensacionalismo, está llena de sentir. Hoy la iglesia hace un servicio y empiezan todos a bailar, a llorar y dicen, qué bonito se movió el Espíritu Santo. ¿Sabían que usted y yo no ocupamos nada de eso para decir que qué bonito se movió el Espíritu Santo? Necesitamos predicar la palabra de Dios, recibirla con corazón. Pero predicarla, el que la va a predicar tiene que vivirla. Y cuando yo la vivo y la predico, y aparte porque la estudio, entonces yo la transmito a ustedes y usted quiere vivirla, usted la recibe y usted dice, qué bonito me habló el Espíritu Santo. Y no necesitamos ni llorar, ni brincar. No estoy diciendo que no se mueva el Espíritu Santo, también se mueve así. Amén. Y fíjese lo que dice Pablo ahí. Voy a volver a la parte final del versículo 1. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No está hablando de sabiduría de Cristo, está hablando de la sabiduría del mundo. No fui con palabras de excelencia o con sabiduría del mundo. ¿Se da cuenta que Dios no quiere que tengamos la sabiduría del mundo en las iglesias? Muchas personas meten sabiduría del mundo en las iglesias.
Versículo 2 otra vez, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el mensaje de todo. Tenemos que enseñarles a las personas a Cristo, el poder de Cristo. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Eso no quiere decir que Pablo estaba con miedo. Eso quiere decir que Pablo estaba viviendo una vida con Dios y se quiso presentar ante Él con lo que Dios estaba hablando a su vida. Y con una responsabilidad tremenda para enseñarles correctamente lo que Dios estaba hablando a su vida. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas o de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Se da cuenta? Siempre que se predica la palabra de Dios, siempre hay demostración del Espíritu y poder. Muchas personas piensan que tiene que haber sanidades, milagros y señales para ver la demostración del Espíritu Santo. No. Para mí, la mayor convicción de una persona en que se mueve el Espíritu Santo con poder en una iglesia no son esas, sino la obra que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Si no fueran creyentes, pues sería otra cosa. Ahí sí que haya milagros, prodigios y señales, ¿verdad? Porque los creyentes no tienen eso. Pero si usted está leyendo la Biblia, usted está conociendo, y luego dice, Alejandro, déjame, ¿puedo orar por ti por un problema? Ah, pues pastor, si gusta puede hacerlo, pero yo ya oré, yo ya le creí a Dios. Qué bonito es eso. ¿Por qué? ¿Y cómo? Pues es que estaba leyendo mi Biblia y el Espíritu Santo me ha hablado a mí. Y dice la Biblia que si yo puedo recibir todo lo que creo, perfecto, gloria a Dios. Y uno dice, Marta, ¿tienes algún problema? Y Marta, no, porque se lo dejé todos al Señor. Entonces, ¿para qué queremos al pastor, verdad? No, porque el pastor lo hemos visto así, cuando no es así. El pastor es el reflejo de eso, de que Marta está leyendo la Biblia, de que Alex está leyendo su Biblia y que están conociendo esas verdades. ¿Y por qué la están conociendo? Porque lo estamos empujando a leer, porque lo estamos hablando lo que vivimos conforme a la palabra de Dios, no con sabiduría humana, sino con poder del Espíritu Santo que habla a su corazón y que convence su corazón y le está hablando y le está llenando y le está revelando la verdad del Evangelio de Cristo, la herencia que Cristo le dejó. Y usted está creciendo, se está fortaleciendo y usted se está dando cuenta que no necesita al pastor con una forma de que lo necesito para que ore por mí, sino con una forma para que usted diga, Señor, vengo aquí a la iglesia, tenemos al pastor porque nos enseña y seguimos adelante todos juntos creciendo en orden y en armonía. Pero no lo necesito para que ore por mí, no lo necesito para eso. Eso no quiere decir que si usted alguna vez necesita oración, no voy a orar. Claro que voy a estar por usted, porque hay veces que nos llueve sobre mojado, ¿verdad? Decía la canción. Hay veces que nos llueve sobre mojado, y yo sé cuando te llueve sobre mojado, es muy difícil, y la nube negra está muy grande, y nomás es de que, Marta, Silvia, déjame, te espantamos todos juntos, oramos por Silvia, se espanta la nube. Ay, gracias pastor, porque por un momento me estaba nublando. Era todo lo que necesita cuando usted está caminando con Cristo. A mí muchas veces me ha llovido sobre mojado y he estado tirado y a punto de llorar y de estar así. Y Dios me dice, ¿en quién has creído? Y en eso Dios me pone a orar a alguien de ustedes y me manda un mensaje, pastor, hemos estado orando por usted. Ya entendí por qué la nube se disipó. ¿Sí me explico? Dice ahí, versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas. ¿Se da cuenta? La predicación del Evangelio no es algo persuasivo, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Sabe cuál es la mejor demostración del Espíritu Santo? Una vida cambiada. Yo por eso les he dicho, aquí a esta iglesia vienen muchas personas y se han ido muchas personas. ¿Y saben por qué se han ido muchas personas? Porque el Espíritu Santo les está hablando que cambien sus vidas y no quieren cambiar sus vidas. Y como no están dispuestos a cambiar, se van a un lugar donde no les hablen, donde sean un número más, donde no los pelen, donde no me hable el Espíritu Santo. Lo único que quiero es sentirme bonito cada vez que voy. Cuando levanto mis manos, y ahí estoy levantando las manos, y ahí estoy levantando las manos 1000 veces, 20,000 veces. Hay 100 servicios al año y de los 100 servicios 99 voy y le entrego mi vida al Señor 99 veces. Porque no hay un cambio.
pasan 100 veces al frente del altar y de las 100 veces soy el primero en correr al altar para que ore por el pastor. No hay un cambio. ¿Sí me explico? Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Está diciendo ahí Pablo que nosotros, la demostración del Espíritu Santo es aquella demostración que está en nuestras vidas por lo que estamos leyendo de la palabra de Dios y nos está revelando el Espíritu Santo. Acuérdense que aquí el Nuevo Testamento se estaba escribiendo. ¿Se da cuenta? ¿Qué quiere decir eso? Imagínese usted. Le voy a decir una cosa. Si usted estuviera en esta época donde Pablo está, no me acuerdo si fue en una celda, creo que no, creo que el 1 Corintios no escribió en una celda. Pablo fue como en el año 50 después de Cristo, no se escribió en una celda. Entonces, imagínese a Pablo escribiendo la carta y usted no tiene el Nuevo Testamento. ¿Sí me explico? ¿Cuál era su dependencia? El Espíritu Santo, de aquello que Pablo le había hablado meses o años que había ido antes y le había hablado, y luego venía Cefas y le hablaba algo, y luego le hablaba a Apolos y le había algo. Y ellos estaban aprendiendo a depender del Espíritu Santo. Hoy hemos dejado de depender del Espíritu Santo como iglesia, y eso es lo que está hablando ahí, y eso es lo que vamos a entrar ahorita en el versículo 6, que toda la revelación de la palabra de Dios tiene que ver con mi comunión con el Espíritu Santo, no con el pastor, no con nadie más, ni con los tiktokers, ni con los de redes sociales que usted ve. Esa no es una comunión íntima. Usted tiene que tener una comunión íntima leyendo la palabra con el Espíritu Santo en su casa, en cualquier lugar donde esté, en el parque, donde sea, pero usted tiene que apartar tiempo para que el Espíritu Santo le revele la palabra de Dios. Pero ¿cómo le va a revelar la palabra de Dios si la lee 10, 15 minutos sale corriendo? Usted tiene que apartar tiempo voluntario para leer la palabra de Dios y para estudiar la palabra de Dios. Y cuando usted la lee y la estudia, el Espíritu Santo le empieza a revelar y le empieza a demostrar el poder de su palabra que tiene para cambiar su vida. Entonces dice ahí, en el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. ¿Se da cuenta qué bonito? Pablo está diciendo, yo por eso no les hablo así. Porque si yo les hablo así, van a decir, el pastor dijo. ¿Cuál el pastor dijo? Yo quiero que ustedes digan, lo que el pastor está diciendo, yo lo leí en la Biblia como los de Berea, y me di cuenta que es verdad, y es así. Muchas personas se quedan con lo que el pastor, el predicador dice. Ay, es que no funcionó lo que el pastor me dijo. No va a funcionar nada que yo le diga si usted no lo lee en la Biblia y lo cree por usted mismo. Yo le doy un indicio y le digo dónde, le señalo dónde, y usted busca, y usted se empieza a rascar con sus propias manos y empieza a buscar más y más y más de la palabra de Dios, y se llena tanto que dice, ya no creo por lo que dijo el pastor, sino por lo que dice la Biblia. Y es ahí donde suceden milagros. Es ahí donde las vidas son cambiadas, es ahí donde las personas son transformadas, es ahí donde usted ve el poder de Dios, que como aquel borracho, alcohólico, drogadicto cambió su vida, de cómo aquel matrimonio, aquel hombre que le pegaba a la esposa, ahora es un matrimonio ejemplar. ¿Por qué? No porque fue 20 veces a la iglesia y le cayeron 20 pedradas, sino porque la persona se metió a escuchar del Espíritu Santo. Yo siempre les he dicho, muchas veces me preguntan, cuando está hablando de las denominaciones que estamos hablando hace rato, me dicen, ¿ustedes qué denominación son? Yo le digo, nosotros somos sin denominación. ¿Sabían que es bien difícil tener una iglesia sin denominación? Porque si yo hubiera venido del Pentecostés, o de los pentecostales, o de los bautistas, yo hubiera tenido un ramo, ¿cierto? Hubiera tenido una raíz. Porque escuché mucho de los bautistas, mucho de esto, aquel otro, ¿verdad? Yo no tuve la oportunidad nunca de ir a una iglesia. Bueno, cuando salí de la cárcel fui una vez a una iglesia bautista, pero en la cárcel 3 años y medio no conocí bautistas, no conocí pentecostales, no conocí adventistas, no conocía nada de las denominaciones si no fuera por el radio que teníamos y explicaba un pastor las denominaciones y explicaba un pastor así, así, así. Yo me hice laico. ¿Qué significa laico? Y espero que todos ustedes también lo hagan. Se metan en la universidad del Espíritu Santo. Ustedes separen tiempo voluntariamente e intencionalmente para leer la Biblia todos los días e estudiarla. A lo mejor usted no la puede estudiar todos los días, pero a la semana separe 2 días
y en esos días se pare. Y cuando usted se pare ese tiempo, usted empieza a entender la palabra de Dios como el Espíritu Santo la revela y no como me la están enseñando en otro lado. ¿Me explico? Entonces, cuando yo me meto en la palabra, en la presencia de Dios, yo tengo el poder del Espíritu Santo que me está hablando a mi vida. ¿Ok? Nadie más me está hablando más que ¿quién? El Espíritu Santo, ¿cierto? Fíjense lo que dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres. Con esto no le quiero decir que usted no vea videos o predicadores, no, sí, pero busquen quién depositar, en dónde usted está invirtiendo tiempo y qué predicadores y todo ese tipo de cosas para que usted pueda tomarlo mejor. Yo, como les digo, el pastor David Urmachía se me hace un gran pastor, pero hay muchas, tal vez el 10% de lo que él enseña no lo creo y el 90% sí lo creo. ¿Ok? No comparto, y por eso me enojo con él. No, por eso voy a estar así. No, aprendo, tomo y todo lo que él dice, y lo que aún no me gusta de él, lo estudio. Lo que aún me dice y no me gusta, dice, por algo no me gusta. No me gusta muchas veces, muchas cosas que alguien dice no me han gustado, porque no las quiero ver. Y muchas otras porque sí los he estudiado y los sigo estudiando. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hacer eso. Para que nuestra fe no esté fundada en sabiduría humana o en la fe humana, nosotros tenemos que aprender ¿de quién? Del Espíritu Santo. Es necesario que nosotros aprendamos a meternos en la universidad del Espíritu Santo. No es si usted quiere, es una obligación. Pastor, pero es que yo nunca voy a ser misionero, nunca voy a hacer esto. No me importa. Su obligación es conocer a Cristo Jesús, caminar en Él, vivir en Él. Su relación es la comunión con el Espíritu Santo. Usted fue llamado a comunión. ¿Sí me explico? ¿Sabe lo que es la comunión? La comunión no solamente es leer. La comunión es estar. Usted tiene que aprender a estar en Cristo. Usted tiene que aprender a estar leyendo la Biblia, orando, buscando a Dios. Pastor, pero me quiere 24 horas. No. En el cielo van a ser las 24 horas, aquí no, todavía no se preocupe. En la Nueva Jerusalén, ahí vamos a estar las 24 horas adorando a Dios. A Dios, Dios entiende que nos ha dado una vida aquí. Dios entiende que nos ha dado cosas para vivir la vida, como trabajo, hijos, etcétera. Dios entiende, pero Dios también espera que el tiempo que usted aparte y tenga, lo emplee para Él. No de una manera como que debo, sino como que deseo pasar tiempo con mi amado. Y es ahí donde el Espíritu Santo se empieza a manifestar. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Aquí hay dos cosas bien importantes. Dice, hablamos sabiduría entre ¿quiénes? Los que han alcanzado madurez. Si usted la palabra de Dios no le está siendo revelada, es porque usted no ha alcanzado madurez espiritual. Para alcanzar madurez espiritual es porque usted pasó tiempo escuchando la palabra de Dios en su vida íntima con Dios. Usted pasó a depender del Espíritu Santo. Yo les dije, en aquel tiempo no tenían la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacían? Pablo les enseñó que se metieran en el Espíritu Santo y ellos se metían en el Espíritu Santo y adoraban todos juntos a Dios y se metían ellos a depender del Espíritu Santo. Hoy es necesario que usted aprenda a depender del Espíritu Santo para su vida diaria de lectura y de estudio y de oración. Usted es necesario que usted aprenda a pedirle al Espíritu Santo, sé mi maestro, porque la Biblia lo dice en Juan capítulo 14 y 16, que Él es el maestro, Él nos enseñará todas las cosas. ¿Se da cuenta? Dice ahí, primero, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Se da cuenta que la iglesia tiene que ir creciendo hasta alcanzar una madurez en Cristo Jesús? Para usted alcanzar la madurez es necesario su tiempo de intimidad con el Espíritu Santo. Segundo, en el versículo 6 nos revela una gran verdad. Fíjense lo que dice el versículo 6. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que ¿qué? Algunas doctrinas te dicen que este versículo habla sobre reyes y gobernantes que estaban en este siglo. La otra dirección es que está hablando de los principados y huestes celestiales
que están ahí. Es decir, dice, hablamos sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo. ¿Qué significa eso? La corriente del mundo. No hablamos esa corriente del mundo. Y por cierto, ellos perecen. San Pablo puso un comentario diciendo, ellos perecen. ¿Sabe lo que significa que perecen? ¿Sabe por qué están pereciendo los demonios y Satanás? Porque el tiempo se está acortando y ellos perecen. ¿Qué nos quiere decir eso? Nos quiere decir una gran verdad. Nos quiere decir que los demonios perecerán. Y nos dice que están pereciendo. Están heridos de muerte los demonios, porque no tienen escapatoria. Amén. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aquí menciona que está oculta, pero ahorita en los versículos siguientes menciona que esa sabiduría ya fue revelada a través de Cristo. Entonces aquí Pablo está diciendo que esa sabiduría está oculta, pero ¿oculta para quién? Versículo 8, la que ninguna de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Por eso yo pienso que habla mucho de los demonios en esta parte. ¿Por qué? Y de Satanás. Porque si Satanás hubiera sabido que matando a Jesús íbamos a ser salvos, de menso lo mata. ¿Cierto? Dijo, no, pues para que lo mato, o sea, así no se salva nadie, así gano yo, ¿verdad? Pero Satanás no sabía el plan de Dios. Y como Satanás no sabía el plan de Dios, esa sabiduría está oculta entre aquellas personas que no leen la Biblia, en aquellas personas que no tienen comunión con el Espíritu Santo, e incluso en aquellas personas que se dicen ser cristianos y no tienen esa comunión con el Espíritu Santo, y les oculto que Cristo murió y resucitó por nosotros. Dice ahí el versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Versículo 9, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Se dan cuenta? Dios preparó una hermosa salvación para nosotros. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por qué? Quiero que entiendan una cosa. En el versículo 7 dice que era una sabiduría que estaba oculta. ¿Ok? Y en el versículo 10 está diciendo que Dios nos la reveló. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Eso significa que usted tiene que pasar tiempo con el Espíritu Santo. Y cuando usted pasa tiempo con el Espíritu Santo, esa sabiduría de Dios se le empieza a revelar a su vida. Y la sabiduría, que les he dicho qué significa sabiduría, es ver la vida como Dios la creó, la hizo y la diseñó. Y cuando yo veo la vida como Dios la hizo y Dios la creó, y yo camino en ella, soy maduro, porque he aprendido a ver la vida y a vivirla como Dios la creó. Y eso se llama madurez. ¿Me está entendiendo? Madurez no tiene nada que ver con cuántos años usted tenga en Cristo. He conocido cientos de personas que tienen 10 años en Cristo y siguen siendo bebés inmaduros en Cristo, porque no leen la Biblia, porque no pasan tiempo de calidad con el Espíritu Santo. Y ahí dice el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Quién escudriña las cosas? El Espíritu. Bruce, ¿qué pasó con los niños? ¿Los niños? Es que no tiene banco. Dale pues. Entonces dice que Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, ¿ok? Fíjense bien, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Es decir, el Espíritu Santo quiere enseñarnos todas las verdades de Dios, lo más profundo de Dios. Porque el Espíritu Santo busca lo más profundo de Dios para revelárnoslo a nosotros. ¿Ok? Versículo 11.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre? ¿Se da cuenta? Quiero que entiendan, en el versículo 10 y al 12, la palabra espíritu con E minúscula y E mayúscula. Fíjense, voy a volver a leer el versículo 10. Pero Dios nos la revela a nosotros por el espíritu con E mayúscula. Eso significa el espíritu de Dios. Porque el espíritu con E mayúscula todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Es decir, el que busca las cosas de Dios es el Espíritu Santo, ¿cierto? Si yo me meto y le digo, Dios, revélame tu palabra, significa que el Espíritu Santo se está metiendo con Dios y me la está trayendo a mí. ¿A quién se la revela? Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre? ¿Se da cuenta? Espíritu con E minúscula. Del espíritu del hombre, que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. La Biblia dice en Romanos, capítulo 8, versículo veintitantos creo, que nuestro espíritu se comunica con el Espíritu Santo y nos revela las cosas más profundas de Dios, con gemidos indecibles, y que nosotros se comunican para mostrarnos y orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Es exactamente aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, lo mismo que dijo en Romanos. Nosotros necesitamos esa comunión con el Espíritu Santo. Pero ¿cómo usted se va a conectar su espíritu con el Espíritu Santo para que le revele? Y eso es el punto de todo lo que estamos hablando, en pasar tiempo de calidad con el Espíritu Santo. Versículo 12. Nosotros no hemos recibido con el espíritu del mundo con E minúscula, sino el espíritu con E mayúscula, que proviene de Dios, para que sepamos lo que ¿qué? ¿Se está dando cuenta? Lo que Dios nos ha dado, revelado, concedido. ¿Se da cuenta lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo, señores, hay muchas personas que vienen con elocuencia de palabra, hay muchas personas que hablan más de la vida y tocan pocos versículos de la palabra de Dios. Pero yo quiero que entiendan que nada de eso tiene poder si usted no vive lo que predica, y si usted no vive bajo una comunión con el Espíritu Santo, si usted no tiene una comunión íntima con el Espíritu Santo. ¿Sabía que hicieron una encuesta en Estados Unidos? En México todavía no lo han hecho, me gustaría que hiciera, pero yo creo que a lo mejor sería muy mentirosa la encuesta esa. Hay muchas personas en Estados Unidos, el 85% de los pastores y líderes cristianos no pasan el tiempo necesario para leer la Biblia, ni para orar, ni para estar con el Espíritu Santo. Yo solo hice aquí una encuesta a un pastor una vez, un pastor que viene a una iglesia grande, que están abriendo otra iglesia grande y que la están haciendo más grande esa iglesia. Y yo le dije al pastor, no porque yo quise, sino porque el Espíritu Santo me dijo, y le dije, pastor, usted tiene una iglesia grande y tiene un compromiso aquí grande, ¿sí, verdad? Y usted trabaja, sí, y trabaja para el gobierno, pues sí. Le voy a ser sincero, ¿cuánto tiempo usted lee y ora la Biblia? Pues sí lo hago. Ya cuando me dijo sí lo hago, le dije, pastor, ¿usted la lee 1 hora al día? Me dijo, pues ya aquí sincero entre nosotros, a veces no tengo tiempo ni de leerla, y si a veces la leo 15, media hora al día. ¿Cómo un pastor con una iglesia tan grande, puede pasar tan poco tiempo en la palabra de Dios? ¿Se dan cuenta que no hay poder ahí? Después de que el Espíritu Santo le habló y él se convenció, a los 6, 7 meses dejó su trabajo y se dedicó a vivir para Dios. Hoy la iglesia se exponenció, creció. Hoy la iglesia está muy grande, y está dedicado 100% a la iglesia, a servir a Dios. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pasa porque cuando hay personas que se meten en la presencia del Espíritu Santo, el poder de Dios empieza a hablarle a la vida de las personas. El Espíritu Santo empieza a hablarle a la vida de las personas. Y empiezan vidas transformadas. Y ya no tengo que estar chicoteando a nadie para venir a la iglesia. Vienen ellos porque aman a Dios. Vienen ellos porque han sometido sus vidas en rendición a Dios. ¿Por qué? Porque ellos están teniendo comunión con el Espíritu Santo. ¿Sí me explico?
Muchas personas de las que dejan de ir a la iglesia lo hacen por eso, porque dejan de tener comunión con el Espíritu Santo. Entonces, creen que no es necesario. Entonces, aquí Pablo lo que está diciendo es, versículo 2 otra vez, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. ¿Se da cuenta que usted y yo no tenemos el Espíritu del mundo? Después dice, sino el Espíritu, versículo con E mayúscula, el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Se está dando cuenta que no es una obligación del pastor, es una obligación personal que cada persona tiene, vaya la redundancia, de meterse con el Espíritu Santo para que conozca la herencia que Dios le ha dado en Cristo Jesús. Usted puede leer la carta de Efesios y la carta de Colosenses. En el capítulo 1 de Efesios, en Colosenses también debe ser el capítulo 1, no recuerdo muy bien, pero bueno, debe ser por ahí. No, sí, es el capítulo 1 también. Usted lo puede ver en Efesios y Pablo dice, yo oro para que Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento y alumbre los ojos en el conocimiento de Jesús, y que conozcan todo lo que Dios les ha dado en Cristo Jesús. Se va a Colosenses, lo dice con otras palabras, pero el mismo propósito. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Pablo oraba por las personas para que tuvieran una intimidad. No crean que, Señor, dame revelación. La mayoría de las personas tenemos conceptos errados. Los cristianos tienen conceptos errados de la palabra de Dios. Si yo les digo en una iglesia que fue hace mucho y les digo, ¿cuántos de ustedes le quieren pedir a Dios fe? Y todos levantan la mano. Yo. Y lo quieren recibir fe. Sí. Y ellos pensaban que les iba a decir, pasa al frente. Pues lean su Biblia. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y al final me dice, pastor, ¿puedo orar por mí para que tenga fe? Yo no puedo orar porque la Biblia no hay ninguna vez que dice que oremos por fe. La fe viene por leer la palabra de Dios, oír la palabra de Dios. No hay más. Tenemos conceptos cerrados y pensamos que déjame orar por ti para que tengas fe. Y como, Señor, dame 20 kilos de fe. Señor, dame 100 metros de amor porque ya no aguanto a mi esposo, dice Silvia. 100 metros de amor, parece como que para abrazarlo más. Pareciera como que si el amor es algo que puede ser dado y la fe es algo que puede ser dado. No, la Biblia dice que cuando usted conoce la palabra de Dios en Romanos 5:5, que todo el amor ya fue derramado en mi corazón. Yo no ocupo más amor para amar a Dios, lo que ocupo es que conocerle más a Él para que Él me muestre la clase de amor que Él tiene para yo poderlo dar. La fe, ¿qué ocupo? Ocupo meterme en la palabra de Dios para llenarme tanto de la palabra de Dios y ver cómo Dios sanó a la mujer del flujo de sangre, cómo ayudó a David, cómo hizo esto, aquel otro, para yo llenarme de fe y decir, Dios lo hizo y lo va a hacer en mi vida. Porque lo creo, no por lo que el pastor dijo, sino por lo que dice la Biblia. ¿Se está dando cuenta? Señor, quiero dejar las drogas, el alcohol. ¿Cómo le hago? Y me topo el caso del endemoniado gadareno. Señor, si ese muchacho tú lo liberaste, a mí también me puedes liberar. Y la persona que escuchó una predicación, escuchó esa semillita de fe, se agarra de esa semillita de fe, de ahí le toca crecer a él. Amén. Entonces, quiero que entienda una cosa. Todo lo que Dios nos da, nosotros tenemos la responsabilidad de crecer en eso. Todo lo que Dios nos ha dado no es algo que necesitamos pedir, sino es algo que necesitamos ejercitar en nuestras vidas. Porque ya no lo dio Dios, ¿ok? ¿Para qué usted le va a pedir a Dios algo que Dios ya le dio? ¿Cuántos de ustedes le han pedido a Dios, Señor, dame paz? Siempre les he dicho, el Señor no les va a dar paz. No porque el Señor no les quiera dar paz, porque la Biblia dice que la paz está en Él. ¿Quién está en mí? ¿Y dónde está la paz? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Conocer que esa paz está en mí. Señor, creo que estás dentro de mí, que tú nunca me abandonas y nunca me dejas. Eso dice la Biblia. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, pero confío en ti, que tú has vencido el mundo. Y te doy gracias por la paz que me das, porque tu palabra dice que la paz se multiplica al conocerte a ti. Eso es lo que dice según Pedro capítulo 1 versículo 1, 2 y 3, que gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta que yo no puedo pedir a Dios paz?
Ahora, una persona de fuera que no tiene a Cristo, pues sí, hay, Señor, dale paz, ¿verdad? Porque él no tiene a Cristo. Señor, dale fe, porque él no tiene fe. Señor, dale esto, porque él no la tiene. Pero un cristiano no puede estar pidiendo esas cosas, porque, ¿se dan cuenta? Cuando un cristiano pide esas cosas, no sabe ni lo que tiene el cristiano. ¿Cómo va a saber lo que tiene si no tiene una intimidad con el Espíritu Santo? ¿Cómo va a saber que es suyo si no tiene esa intimidad? Quiero que lea otra vez el versículo 12 conmigo. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Por qué no lo hemos recibido el espíritu del mundo? Porque no nos interesa el mundo, porque hemos seguido a Cristo Jesús. Y al recibir a Cristo Jesús nos ha dado el Espíritu Santo. Y lo que dice ahí, el cual proviene de Dios, ¿para que qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Se da cuenta que tenemos que pasar más tiempo usted y yo con el Espíritu Santo para saber lo que Dios nos ha dado? Por eso dice Pablo, las predicaciones no tienen que ser con palabras muy elocuentes y con esto, que aquello. Vuelvo a repetir, Pablo no está en contra de que la persona se prepare, no está en contra. Pablo está hablando de que usted anteponga la preparación a una vida de comunión con el Espíritu Santo. No sé si me entiendan. Yo me tengo que preparar para predicar, tanto dentro de la lectura como también aprender. Hay algunas técnicas del mundo que no son cristianas, ¿ok? Tengan cuidado, que tiene que ver con cuando le dice vamos a meditar y hacer todo ese tipo de cosas y así se agarra la gente y etcétera, etcétera, ¿ok? Pero no hablando de la meditación bíblica, sino hablando de la meditación del mundo, ¿ok? Pero sí hay muchos temas importantes que nos enseñan a cómo recorrer la audiencia, a cómo hablar, entonar y todo ese tipo de cosas. Pero Pablo lo que nos está invitando es de que tú no puedes sustituir eso por el poder de Dios. Y hay muchos líderes cristianos que sustituyen el poder de Dios por la técnica de hablar bien y de hacerlo bien. Y cuando tú dices, qué bien habló el pastor, ¿y qué te enseñaste? No, pues nada. Pero qué bonito habló. ¿Qué te llevaste? No, pues nada. Qué bonito habló el pastor. Usted tiene un año hablando de qué bonito habló el pastor y su vida no cambia. ¿De qué me sirve hablarle bonito y que yo sea bonito delante de ustedes que hablo muy bien cuando sus vidas no son cambiadas? Cuando a mí Dios me va a juzgar por su vida, no por lo que hablo. A mí Dios no me va a juzgar por lo que hablo, sino porque Dios me dijo, te di a Silvia, ¿qué hiciste con Silvia? A Maggie le va a decir, Maggie, tienes a los muchachos del centro de elección también, ¿qué hiciste con esos muchachos de esa parte, verdad? Dios nos habla de esa manera. Nuestra vida tiene que estar preparada, a Alex, a Yola, a todos, a Felipe y a Marta, a sus hijos. Dios les va a decir, ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Sí o no? Queremos que nuestros hijos cambien. Metámonos en la presencia del Espíritu Santo, aprendamos a dejarle a Dios. Pastor, pero ya tienen 50 años mis hijos y no han cambiado. No se preocupe. La palabra de Dios los alcanza si usted sigue creyendo y metiéndose con Dios. Dios nunca prometió salvarlo en X tiempo. Ellos prometió salvarlos antes de morir. Así es que no nuestra chamba saber cuándo, sino seguir creyendo, seguir buscando la comunión con el Espíritu Santo, seguir orando, seguir creyéndole a Dios, diciendo, Señor, te doy gracias porque tú lo hiciste y lo vas a hacer en la vida de ellos. No me importa el cuándo, solo sé que lo vas a hacer. Nunca en la Biblia nos habla a que nos importe el cuándo o el cómo, sino el que lo va a hacer. Amén. Entonces, dice ahí, versículo 12, para acabar ese versículo, dice, nos ha dado el Espíritu Santo que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Ok? Métase en la presencia del Espíritu Santo y Él le va a revelar todas las cosas que Dios le ha concedido. Es que, pastor, hay algunos pastores que predican que la sanidad es si Dios quiere nos la da y si no, no, y que esto, que el otro. Yo te puedo enseñar 1000 cosas y te puedo decir que la sanidad es de Dios y corresponde a Dios, pero mientras tú no te metas con el Espíritu Santo, tú nunca vas a poder llegar a una verdad. ¿Por qué? Porque estás así, mira. Aquel me dijo esto y el otro me dijo esto. ¿Cuál pesa más? Y estás así, ¿cierto? Pero cuando tú te metes en la presencia del Espíritu Santo, tienes que dejar de escuchar a este y al otro. Y el Espíritu Santo te va guiando y te va mostrando y te va revelando. No más que queremos todo como palomitas de microondas, ¿verdad? En 2 minutos, es que pastor, ya la leí 3 veces, tres veces en esta semana y Dios no me ha revelado nada. No, pues no es así.
Usted tiene que seguir constante, constante, constante. Si yo quiero estudiar acerca de la sanidad, yo no puedo leer la Biblia toda completa. ¿Qué tengo que hacer? Primero, Señor, guíame, orar. Señor, muéstrame aquellos versículos. Usted se va a una Biblia que tiene concordancia y muestra todos los versículos de sanidad. Usted se va a todos esos temas de sanidad que tiene que ver no con alguien en redes sociales ni con otro pastor, sino con una Biblia que le ayude a tener la concordancia. Si usted quiere meterse un poquito más a fondo, usted lo estudia en griego, lo estudia en la palabra, la definición correcta. Si usted quiere ir un poquito más allá, no solamente estudia los versículos, estudia todo el contexto completo. Si usted quiere ir un poquito más allá, Señor, ¿qué quiere decir en este versículo y en este contexto? Y usted pasa días meditando, y Dios le empieza a traer la revelación. ¿Sí me explico? Si usted quiere ir más allá, ¿qué tiene que hacer? Usted empieza a hacer un bosquejo de todo lo que ha estudiado y empieza a ordenarlo, acomodarlo, y empieza por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y cuando usted parece que llegó a una conclusión, no, usted no ha llegado a una conclusión todavía. Cuando usted parece que llegó a una conclusión, lo que usted tiene que hacer es, Señor, esto es mi tesis final, ¿verdad? Por así decirlo. Aquí tengo ya la parte final. Muéstrame, Señor, que esto es verdad. Y Dios es un Dios experiencial. Dios te experimenta eso. Y te empieza a traer situaciones, como me trajo una persona cuando yo empecé a estudiar esos temas, y me empezó a traer personas enfermas para que orara por ellas, y me dijo, Adrián, ¿no que creíste que la sanidad era para todos y que yo se las doy? Aquí está. Y ahora, ¿qué hago? Pues ora por ellos, y habla de la palabra de Dios, y dile que Dios los puede sanar, y Dios empieza a sanar a las personas, y las empieza a sanar, y las empieza a sanar, y las empieza a sanar. Amén. Y luego nos damos cuenta que la sanidad tiene temas más profundos. Por ejemplo, Dios sana a las personas, pero si la persona no retiene su sanidad, voy a ponerles un ejemplo. El diabético, ¿verdad? Viene el diabético, es que ocupo que Dios me sane, y oramos por él. Y Dios lo sanó, y en ese momento va al examen y le dice, no tiene diabetes. Ah, perfecto. ¿Qué va a hacer el diabético si no ha aprendido acerca de su cuerpo nada, y del problema de la diabetes y lo que causa? ¿Cuántos sabemos? Yo hasta hace 4 años, yo pensaba que la única azúcar que había era el azúcar blanca. Pero ¿cuántos sabemos que al comer hasta arroz tiene azúcar? Bueno, pues yo no lo sabía hace 4 años. Y si yo soy diabético y sigo sirviéndome platos de arroz y sigo sirviéndome cosas que me van a hacer, ¿qué me va a pasar? Voy a perder mi sanidad. Porque la sanidad, Dios me sanó y es responsabilidad mía mantenerla. Pero si yo sigo haciendo cosas que la van a estropear por falta de conocimiento, ¿me explico? Entonces me doy cuenta. Entonces si la persona regresa a los 2 meses y me dice, pastor, no, Dios no me sanó, tengo diabetes, y yo voy a creer que la sanidad no es de Dios, ¿cierto? No, pues Señor, ya oré y la sanidad no es tuya. No, yo tengo que entender a fondo más lo que Dios me entrega, y aparte lo que Dios le entrega a otra persona. ¿Sí me explico? Entonces son esos temas que hay que... La sanidad no solamente es un punto en el que ya llegué. La sanidad tiene varias ramas que hay que seguirlas estudiando conforme a la palabra de Dios. Lo mismo tiene que ver con la vida de cada uno, con el amor de pareja, con el cómo cuidar a los hijos, con etcétera, etcétera, etcétera. 1000 cosas de la Biblia. Todo tiene un tema, pero tiene muchas ramas subsecuentes que hay que estudiarlas. ¿Ok? Entonces eso es lo que dice ahí la Biblia, pero esas ramas las estudiamos a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Es decir, tenemos que tener una comunión diaria con el Espíritu Santo. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Se da cuenta una cosa? Yo cuando vengo con Dios y cuando quiero leer la Biblia o la estoy entendiendo y la estoy caminando, tengo que quitarme las palabras que he aprendido de otros predicadores. Tengo que quitarme las enseñanzas que he aprendido de otras personas de la vida, aunque no sean predicadores. Algunos dichos que se nos quedan en la mente, ¿verdad? Como cuando se acuerdan el dicho aquel que nos decían las abuelitas, Dios aprieta pero no ahorca. Y luego uno pensaba que Dios aprieta y no ahorca, y lo viene en la Biblia y pues nunca está ese dicho, ¿verdad? Nunca está eso. Entonces nos quedamos con ciertas cosas. Y si yo leo la Biblia, vamos a suponer que yo tengo apenas 1 año, 2 años en el camino del Señor, y yo me quedo con esos dichos, y yo pienso que Dios aprieta pero no ahorca. Entonces siempre estoy leyendo la Biblia con eso, ¿sí me explico? No te lo quitas.
Y estás así, así como le pasó a David, porque sí, cierto, Dios aprieta pero no ahorca. Y David lo tenía apretado Dios, pero no lo ahorcó. Entonces, ¿sí me explico? Vemos con esos ojos. Cuando nos damos cuenta de la verdad, pues, entonces no. ¿Qué les quiero decir con esto? Estudien la Biblia sin ninguna contaminación, inclusive mía, ni de nadie. Métanse con el Espíritu Santo. Cuando viene un pensamiento a yo querer la Biblia y lo detecto que lo escuché, gracias a Dios, ¿sabían que todos tenemos la capacidad de tener una memoria sorprendente? Sorprendente. Todos tenemos la mente de Cristo en Cristo Jesús. Había un pastor que se sabía la Biblia, todo el Nuevo Testamento, versículo por versículo. Y le dicen, ¿cómo? Y dice, es que yo le creí a Dios, que tengo la mente de Dios, y me puse a estudiar la palabra, y a leerla, y a leerla, y a leerla, y a leerla, y me la sé así, corrida. ¿Cómo es eso? Me dijo, es que en Cristo Jesús yo le creí que no hay imposible para Cristo, para la mente humana. Porque ya no es humana, sino es de Cristo, ¿verdad? Por lo que se refiere al término humano. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo por lo general, cuando estoy estudiando un pasaje, se me vienen algunas 3 predicaciones de que escuché de otros predicadores, y les pongo, y tan pronto se me vienen esos pensamientos, no recuerdo que son predicaciones en el momento, o sea, son pensamientos. Tan pronto vienen, recuerdo y digo, Señor, ¿dónde las escuché? Y el Señor me lo revela. Señor, ¿qué quieres que haga con esto? Y el Señor me empieza a desmenuzar las cosas. ¿Sí me explico? Me empieza a desmenuzar esto sí, esto no. Y yo, ¿cómo que esto sí, cómo esto no? Y luego uno baja la mirada, sigue el texto y se da cuenta que es lo que sigue. Es que el Señor me está hablando y quiere que vea eso. Usted tiene que aprender en el versículo 13 a quitar toda la enseñanza humana. Pero, por eso les digo, cuando tengan la oportunidad de otras iglesias, ¿no se dan cuenta que el 90% es enseñanza humana y el 10% es enseñanza bíblica? El pastor toca 2, 3 versículos y habla de cómo le fue en la feria sobre ese versículo, o habla lo que él cree acerca de ese amor, o habla lo que él cree. He escuchado pastores buenos, intencionales, que supuestamente están en el Espíritu Santo, hablando unas tonterías acerca del amor, acerca de la fe. Una de las cosas que Dios me ha dado a mí es enseñar de la fe. Y he escuchado a tantos pastores. ¿Se han oído que la oración de la madre tiene mucho poder y más poder? Es una mentira. Una mentira. Y he escuchado pastores que digan, sí, ore por su hijo porque la oración de la madre es una mentira. Eso no significa que si usted es madre, Dios la escucha más a usted que a mí. ¿Verdad que no? ¿Se da cuenta que es una mentira? Entonces, ¿por qué decimos que porque las mujeres es la que pasa más tiempo orando? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, que usted pase más tiempo orando por su hijo que yo por el mío, eso es otra cosa. ¿Sí me explico? Eso no significa que tenga más poder. La mujer no tiene más poder que el hombre, ni el hombre la mujer. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Todos accesamos a Dios por medio de Cristo Jesús. Es una mentira que la madre tenga, Dios escucha sus oraciones más que las mías y que las tuyas y que las de todas. He escuchado muchos pastores decir esa cosa de cosas. He escuchado otros pastores que se dan más el taco de que, ven hijo mío, déjame orar por ti, porque yo soy el ungido de Dios. ¿Sí me doy cuenta? He escuchado 1000 cosas. 1000 cosas. Porque se predica más sabiduría humana hoy en día que sabiduría de Dios. Vaya a una iglesia, escuche lo que va a decir el pastor toca un tema, habla 2, 3 versículos y luego se pone a hablar de cómo le fue en la feria a él, y esto y que el otro, y todo lo agarra de esa manera y lo pone y lo dice ahí. Y nunca volvió a escuchar la Biblia hasta que dice, como dijo el apóstol Pablo en aquella vez. Ya no sabe si lo dijo el apóstol Pablo, lo dijo él o lo dijo quién. Hay muchas cosas que hay que meternos a estudiar y comprender. Por eso, cuando trato de enseñar la Biblia, ustedes saben que antes normalmente no lo enseñaba con el pasaje, ahorita Dios nos está llevando por pasajes. Cuando enseño la Biblia un tema en específico, los llevo por lo menos a 20 versículos, por lo menos a 20 versículos. Ahorita estamos yendo 16 versículos,
Y es uno de los temas más chiquitos que nos ha tocado ver, porque el pasado leímos 31 versículos y el que viene vamos a hacer 23 versículos. Pero ahorita esta ocasión fueron 16 porque Dios nos está hablando de esa manera. Entonces quiero que entiendan una cosa. La palabra, cuando es expuesta, se entiende. La palabra, cuando no es expuesta y es sabiduría humana, no se entiende. Fíjate lo que dice el versículo, la parte final del 13. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Se da cuenta? Dice ahí, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual en lo espiritual. ¿Usted quiere saber cuando un predicador habla pura palabrería? Y el Espíritu Santo, aquí estoy escuchando a este predicador, cuela lo que sí y cuela lo que no. Pero si usted lo toma como que, déjame prender el botón de colador, no funciona así. ¿Sabe cómo funciona? Cuando yo me meto en la presencia del Espíritu Santo todos los días, entonces cuando yo me meto en la presencia del Espíritu Santo y viene un predicador, entonces ahora sí prendo el botón de on. ¿Por qué? Porque tengo una comunión con el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo yo no lo puedo utilizar, lo prendo y lo apago. No, tengo una comunión con el Espíritu Santo. Lo que le estoy diciendo en ese momento es, ayúdame a ser sensible a tu voz para que tú me hables y me digas lo que es espiritual y lo que no es espiritual. Amén. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Se da cuenta cómo se disciernen las cosas espiritualmente? Espiritualmente. ¿Sabe cómo usted puede discernir las cosas espiritualmente? ¿Se lo digo? Lea la Biblia. Y cuando lea la Biblia en esos versículos, ore sobre esos versículos. Métase con el Espíritu Santo que se lo revele, y el Espíritu Santo se lo va a revelar. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. El hombre natural, aquel hombre que se preocupa más por las cosas de lo que ve y de lo que dice, entonces no lo va a percibir. Pero aquella persona, fíjense lo que dice, pero el hombre natural no percibe. ¿Sabe lo que significa percibir? Percibir tiene que ver con el mundo espiritual, con ver las cosas espirituales. Dice, el hombre natural no puede ver las cosas espirituales porque no las percibe, porque su espíritu no está prendido. Y porque su espíritu no está prendido es porque no tiene una comunión con el Espíritu Santo. Pero si usted tiene una comunión con el Espíritu Santo, su espíritu está prendido y empieza a percibir las cosas y a entender y a discernir lo espiritual. Versículo 15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí quiero que entiendan una cosa. Dios nos está dando el derecho de juzgar. Juzga todas las cosas. Dios nos está dando el derecho de juzgar dos cosas. ¿Sabe qué? Lo que la persona está hablando y lo que la persona está viviendo. ¿Se da cuenta que el cristiano sí puede juzgar? No es que Jesucristo dijo no juzgaréis. No, se lo dijo los hipócritas, fariseos. Pero usted como persona, usted sí puede juzgar, no para criticar, sino para decirle, hermano, usted se bautizó, usted dijo que caminaba en Cristo, ¿por qué anda haciendo esto? ¿Se está dando cuenta? Lo cachamos con las manos en la masa. No, usted no juzgue. ¿Cómo que no juzgo? Yo tengo que saber si usted es cristiano o no es cristiano, porque usted le dio su vida a Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que podemos juzgar? No es que Jesucristo dijo que no juzgue. No, Jesucristo no dijo que no juzgáramos. Dijo que no juzgáramos hipócritamente. Y le estaba diciendo no a los cristianos, le estaba diciendo a los fariseos que juzgaban hipócritamente. A nosotros Jesús nos está diciendo, juzga si el árbol da buenos frutos o no. Eso es juzgar, ¿cierto? Ahora dice ahí, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Qué significa eso? Significa que las personas naturales no nos pueden juzgar. Sí le ha pasado a personas que dicen, usted no es cristiano, hermano, porque te dicen una cosa o algo. Ellos no tienen la sabiduría de Dios para discernir. Pero si viene un hermano, un pastor, y me empieza a juzgar, ahí sí es diferente. Lo que Pablo está hablando es que la gente de afuera no puede juzgar a la gente de adentro de la iglesia, porque no tienen la sabiduría de Dios. Y a veces nos sentimos porque, aquella persona me dijo que era un mal cristiano porque tal vez en una ocasión le grité, ¿verdad? Y ahí andamos todos así. Pero bueno, versículo 16, y con eso acabamos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjense una cosa.
Está diciendo Pablo, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Se está dando cuenta que Dios nos está invitando a conocer la mente de Dios? Y el único que nos la puede revelar es el Espíritu Santo. ¿Usted quiere aprender a pensar como Dios piensa? ¿Usted quiere aprender a ver la vida como Dios la ve? Usted tiene que aprender a pensar como Cristo piensa. Y por eso Pablo termina diciendo, usted no tiene pretexto. Nosotros tenemos la mente de Cristo, pero para tener la mente de Cristo hay que llenarse de Cristo, de la palabra de Dios. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, usted puede conocer la mente de Dios. ¿Sabe quién se la revela? El Espíritu Santo. Y sabe que si el Espíritu Santo le revela la mente de Dios y usted la empieza a vivir, se da cuenta que usted, al tener comunión con el Espíritu Santo íntima, usted está teniendo la mente de Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. Amén. ¿Se da cuenta cómo acabó Pablo con el tema de las denominaciones, de las doctrinas? Y acabó Pablo con el tema de que yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Le dijo, ninguno es de nadie, todos somos de Cristo. Y si tú quieres saber la verdad de lo que cada quien habla, métete con el Espíritu Santo. Y cuando tú te metas con el Espíritu Santo vas a conocer la mente de Dios. Y cuando tú conozcas la mente de Dios, tú tienes la mente de Cristo y te vas a dar cuenta lo que es espiritual y lo que es carnal. Y vas a quitar todo aquello que es carnal, o vas a quitar aquello que es sabiduría humana y vas a dejar la sabiduría de Dios. Amén. Y lo Pablo termina diciéndoles, Cristo no está dividido. Cristo es uno solo. Y cuando uno empieza a entender esa verdad, se da cuenta que las denominaciones no son para dividirnos, sino que debemos unirnos y caminar. Aunque a veces se hace difícil, pero esa es la verdad. Hoy en día la gente prefiere la simplicidad. Hoy en día la gente prefiere 2, 3 versículos a leer la palabra de Dios. Tengan cuidado, porque también muchas de esas iglesias, muchas de ellas, no estoy diciendo que todas, pero muchas iglesias se pueden convertir en sectas o son sectas. ¿Por qué? Porque escuchan más al hombre que a Dios. Y muchas veces se ha convertido de esas maneras. Pero cuando usted tiene un pastor, porque hay muchas iglesias que hay muchos pastores y muchas iglesias como esta, que los invitan a tener comunión con el Espíritu Santo, los invitan a tener, ya no es el pastor que le está hablando, es su comunión de ustedes, su responsabilidad es suya. La mía es enseñarles la palabra para exhortarlos y llevarlos a ese punto, pero la responsabilidad es suya en su casa. Y todos tenemos una comunión y todos vamos creciendo. Y a lo mejor el día de hoy usted no tiene, en algunos aspectos, usted no piensa igual que yo, no pasa nada, vamos creciendo, vamos creciendo, vamos creciendo. Y Dios nos muestra la verdad. Y vamos creciendo en amor. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga. Vamos a orar. Que Dios me los prospere. Hoy la otra. Esa es una de las cosas que yo caigo mucho. Siempre le digo que Dios te bendiga. Y hace muchos años me quité la parte de decir que Dios te bendiga, porque Dios ya nos bendijo. Pero ese es el dicho que más trabajo me cuesta a mí quitarme. Ese dicho, que Dios te bendiga. Entre los cristianos, ¿sabe usted que no podemos decirnos que Dios te bendiga? Tampoco, ni Dios te bendice. Tenemos que desearnos, como dice la palabra de Dios. En lugar que Dios te bendiga, yo no le puedo decir a alguien de usted que cometo muchos errores por usar un dicho muy fácil y muy rápido, que Dios te bendiga, porque Dios ya nos bendijo. Yo no le puedo decir a usted algo que Dios ya le dio. Yo lo que le puedo decir es, como dice Pablo, yo quiero que usted crezca en amor y conocimiento de Cristo Jesús. Yo quiero que usted sea prosperado como en todo en espíritu, alma y cuerpo. ¿Se da cuenta lo que dijo el apóstol Juan ahí? Hermano Gallo, hermana Yola, yo quiero que usted sea prosperado en espíritu, en su alma, en espíritu y su cuerpo. ¿Se da cuenta? A veces decimos que Dios te ha prosperado en todas las cosas como Dios te prospera. Yo quiero que, así como estás teniendo paz, Marta, sigas creciendo en esa paz, en el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta la diferencia? Amén. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de comprenderla, de amarla, de entenderla. Gracias por el privilegio que tenemos de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, porque dice la Biblia que solamente tus hijos tenemos el Espíritu Santo.